Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis amados hermanos. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Y bueno, hoy vamos a seguir y dando continuidad a nuestro adiestramiento. Y recordemos que estamos iniciando un segundo libro. En este caso se llama Un modelo a seguir. La última vez que tuvimos nuestro adiestramiento, pues vimos lo que era el agradecimiento, si bien lo recuerdan ustedes, vimos lo que es la aclaración, así como también vimos el prefacio y vimos lo que es la introducción. El día de hoy vamos a estar entrando ya de lleno a lo que es el contenido de nuestro libro y obviamente con el capítulo número 1. Antes de dar inicio, pues la semana pasada, derivado de varios compromisos desgraciadamente laborales, no me fue posible grabar la enseñanza y no se las pude enviar, por lo cual ofrezco una disculpa porque pues para las cosas del Señor no debe de haber retraso alguno. Sin embargo, pues fueron causas de fuerza mayor y la verdad no tuve esa oportunidad, pero hoy vamos a estar dando inicio al capítulo número 1, que lleva por título Nuestra visión. Nosotros como iglesia, la iglesia, recordemos que es el cuerpo, en pocas palabras, de nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Porque Él es la cabeza, recordemos que la cabeza es la que manda, la que dirige, y el cuerpo no se puede mover. Miren, si la cabeza no manda la orden, no manda las señales, ¿verdad? Entonces, tanto cuerpo como cabeza, pues forman realmente lo que es un ente como tal. Todos los entes, toda inclusive organización en el mundo, ¿verdad? En el mundo terrenal, pues tienen, algunos les llaman metas, pero si ustedes ven en alguna institución o en su caso empresas, pues todas tienen una visión, tienen una misión, tienen un propósito, tienen estatutos, tienen varios puntos, y sin embargo, pues nosotros como iglesia de nuestro Señor Jesucristo no es la excepción. Nosotros como iglesia, y en este caso Misión Cristiana del Calvario, tenemos una visión, y esta visión, pues al nosotros formar parte como iglesia y formar parte del cuerpo de Cristo, es nuestra visión. Y esa visión que tenemos como iglesia, fíjense, es establecer el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? En Mateo 6:10, que es el versículo que podríamos decir como base de este capítulo, dice lo siguiente. Dice: venga tu reino, el reino de Dios. Y fíjense qué hermoso. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Allá en el cielo está el reino de Dios, pero aquí el Señor, ¿verdad? Aquí hay un mandato y dice: venga tu reino. ¿A dónde? Aquí. Y dice que se haga aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Pero esa tarea, ese establecimiento del reino, no es para todos, es para los que somos sus hijos, y a nosotros se nos está encomendando esa tarea. Obviamente sabemos que debe de haber esa multiplicación y que también todos deben de estar involucrados, pero en lo que sigue llegando la demás gente, que también serán discípulos de Cristo, hijos de Dios, nosotros, los que ya le conocemos, nuestra visión es, recuerden, nuestra visión es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el establecer el reino de Dios aquí en la tierra quiere decir que hagamos aquí en la tierra, aquí en este mundo, exactamente igual que como se hace allá en el cielo.
Amén. De tal suerte, mis hermanos, que aquí no es de que, ya cuando yo muere y esté allá con el Señor, allá es donde voy a hacer las cosas. No, 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 no. Donde se tienen que hacer es aquí, en la tierra. Para eso que escogió el Señor, para eso fuimos, miren, predestinados, escogidos y elegidos, para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y ahorita vamos a ver de qué manera, ¿ok? En este capítulo número 1, la primer párrafo nos dice: la visión en sí de Misión Cristiana del Calvario es establecer el reino de Dios en la tierra. Fíjense, entendemos por establecer el reino de Dios a la acción de la iglesia, que quiere decir que el establecer el reino de Dios aquí en la tierra es algo que tenemos que hacer tú y yo. Es una tarea para nosotros. Y ese establecimiento, ¿qué quiere decir o qué significa? Es fundar, es hacer de nuevo, miren, es instalar, implantar, basar, asentar, ordenar, decretar que el reino de Dios entre nosotros está. Por lo que llevar a cabo dicha acción involucra varias circunstancias que ahorita vamos a ver, varios puntos, ¿sí? En este caso estamos hablando de 4 puntos. Pero fíjense, el establecer el reino de Dios aquí en la tierra implica un accionar, y ese accionar lo tiene que hacer ¿quién? Nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el establecer el reino de Dios aquí en la tierra implica hacer, implica accionar, y este accionar no es otra cosa más que el de fundar, el instalar, el implantar, el asentar, ¿sí? Que el reino de Dios entre nosotros está. Donde tú y yo nos paremos, ahí está el reino de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo, donde se encontraba, decía: el reino de Dios se ha acercado, porque Él estaba ahí. Y dice: el reino de Dios entre vosotros está. ¿Por qué? Porque Él estaba ahí. Él era el reino de Dios. Pero ¿por qué era el reino de Dios? Aparte de porque era hijo de Dios, simplemente por su estilo de vida. Miren, Él mostraba que así como se hace allá en el cielo, Él hacía exactamente aquí también en la tierra. Pero lo glorioso es que eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo en su momento, pero ahora Él nos ha dejado esa tarea, y por eso ahora eres tú y soy yo los que tenemos que estar haciendo lo mismo, accionando en ese mismo sentir, el estar estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Pero ¿cómo? Precisamente haciendo aquí como se hace allá. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Y eso es a través de un estilo de vida conforme al reino de Dios. Cuando te vean a ti, cuando me vean a mí, donde quiera que nosotros nos encontremos, se puede decir: el reino de Dios entre ustedes está, porque van a ver cuál es la forma en que vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo hablamos. Así es como se establece el reino, y así lo estableció nuestro Señor Jesucristo, y fue el modelo que Él nos dejó, ¿sí? Aquí nos dice que para llevar a cabo dicha acción involucra lo siguiente. Lo primero, la notificación a los principados o a las potestades. ¿Qué es esto? Dice que la notificación que la iglesia hace a los principados y potestades que el reino de las tinieblas está derrotado desde la muerte y resurrección de Jesucristo, declarando que el reino de Dios entre nosotros está, no solo de palabra, sino de hechos. Esto lo encontramos en Efesios 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí nos dice notificación que hace la iglesia a los principados y potestades.
En este caso, que las tinieblas está derrotado desde que, miren, murió y y resucitó nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es declarado que el reino entre nosotros está. Y que esto no nada más es de palabras, sino es a través de los hechos, ¿sí? Porque la sabiduría de Dios es totalmente visible a las personas a través de nosotros, los hijos de Dios, a través de cómo nosotros somos aquí en la tierra y podemos estar expresando finalmente a nuestro Señor Jesucristo con toda nuestra manera de vivir. Y fíjense lo que es la notificación. Una notificación quiere decir un aviso, es informar, dar a conocer. Pero si nos vamos un poco a un estricto más legal, el que se notifique algo implica que quien está notificando tiene esa autoridad y esa facultad para dar a conocer el acto o lo que está anunciando o lo que está dando a conocer. Tiene esa autoridad. Y aun cuando sea un aviso, un simple comunicado, una información, lo que se esté dando a conocer o notificando, ya desde el momento mismo de que nos llega una notificación, ya lleva cierto grado de imperativo, así determinante. O sea, sí te estoy informando, pero en pocas palabras es una noticia o te estoy informando una acción, pero en pocas palabras para que lo hagas, para que lo obedezcas, para que esté presente en tu vida y que de alguna forma eso que te estoy dando a notificar sea respetado, sea observado, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, al momento mismo de que la iglesia hace esa notificación a los principados, a las potestades, es decir, a lo que es las tinieblas, miren, desde el momento que a ellos le estamos notificando el reino de Dios, quiere decir que ya estamos sobre de ellos, sobre esa tiniebla, sobre esa principado, sobre esa potestad, porque tenemos autoridad y en pocas palabras les notificamos que ellos ya están derrotados y el que rige, el que manda y el que reina y el que gobierna es Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, pero ¿cómo es esto? Me pueden decir, hermana, pero ¿cómo le voy a ir a notificar a las tinieblas o a las personas que están mal ese tipo de circunstancias con nuestra vida? ¿Sí? Donde nosotros nos encontremos, si está un ambiente de tensión, de agresividad, un ambiente en la que se dicen hay puros chismes, hay un ambiente en el mundo le hablan, dice, ay, ¿verdad que aquí se siente la mala vibra? No es mala vibra, ahí hay potestades, pero cuando nosotros llegamos, el reino de Dios entre esas personas va a estar. Y nosotros llegamos ¿a qué? A notificarles a esos principados, a esas potestades, que ellos ya están derrotados porque allí nosotros estamos. Y se tiene que ver y se tiene que hacer palpable que donde hay un ambiente tenso, cuando nosotros llegamos, miren, cambiamos el ambiente. Las personas que tienen una manera de ser o de hablar que no es de acorde a lo al reino de Dios, cuando nosotros llegamos, miren, ellos se callan o ellos ya cuidan cómo están hablando. ¿Por qué? Porque están llegando el reino de Dios en ese lugar. Entonces, nuestra visión, es establecer el reino de Dios en la tierra. Y una de las formas va a ser notificándole a esos principados y a esas potestades de que nosotros estamos ahí
y que ellos ya, desde que está nuestra presencia y como Cristo vive en nosotros, y Él ya derrotó, ¿sí?, al diablo, ya derrotó inclusive a la misma muerte, todo eso nosotros al estar ahí presentes es derribado, es aniquilado. Amén. Otro de los puntos para llevar a cabo esa acción de establecer el reino de Dios es la demostración del reino, y nos dice lo siguiente: la demostración de la poderosa presencia del reino a través de la manifestación de arrepentimiento, sanidades, milagros, liberaciones de espíritus inmundos y de la acción sobrenatural que la iglesia vive, es la forma en que vamos a estar demostrando el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es el poder de Dios. Entonces, nosotros, en cualquier lugar que nosotros estemos, debe de ser evidente ese poder de Dios. ¿Y cómo? Pues ya sabemos, mis hermanos, que nos tenemos que accionar para hacer esa manifestación del reino manifestación del poder de Dios. Si hay personas que están enfermas, hay que orar por los enfermos. Donde veamos que hay un ambiente hostil, debe de haber espíritus de pleito, espíritus de egoísmo, de envidia, porque esos son espíritus, mis hermanos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues manifestar el poder de Dios y acallar esos espíritus o echarlos fuera de donde ellos se encuentren. Pero es ahí demostrando que el reino de Dios está ahí en ese lugar, pero porque se hacen evidentes y de manifiestos el poder de Dios a través de sanidades, de liberaciones y de milagros. Esa es otra de las formas en donde como nosotros vamos a establecer el reino de Dios, ¿sí? Esto lo encontramos en 1 Corintios 4:20, que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, no nada más estamos llamados a llevar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas solamente con nuestra boca, sino a través de acciones. Muchas veces no va a ser necesario que hablemos nada, sino con nuestro actuar o manifestando el poder de Dios. Miren, la gente se va a dar cuenta que somos gente de Dios, que somos siervos de Dios y que el que vive en nosotros es Dios. ¿Pero por qué? Por la forma en cómo vivimos, pero también por la forma en que manifestamos ese poder de Dios a través, ya sea de una sanidad, de liberaciones o de milagros, pero de que es evidente, va a ser evidente. Amén. Otra de las formas como establecemos el reino de Dios es a través de la restauración, como templo. Recordemos que el templo no nada más es donde nosotros nos congregamos, esas 4 paredes. El templo, tú y yo como iglesia, porque somos iglesia, tu cuerpo y mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu de Dios. Y obviamente el Espíritu de Dios vive en este cuerpo. Por lo tanto, este cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, que es el que vive dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restaurar el templo. Oye, pero ¿qué? ¿Me doy una repellada? ¿Me visto bonito? ¿Me pongo a dieta? O como luego dicen, me tuneo porque pues hay que restablecer el templo. No, mi hermanos, no se trata de eso. Sí se trata de una restauración, pero espiritual. Recordemos que cuando llegamos a Cristo, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas, de tal manera que este templo, ahora donde antes a lo mejor habitaba la mentira, el orgullo, obras de la carne, chismes, etcétera,
ahora ya eso ya no existe. Ese templo fue limpiado de todos esos contaminantes y ahora es restaurado, donde está cimentado en Cristo, está decorado, vamos a llamarle de esa manera, o todo lo que hay dentro de este templo es acorde a lo que le gusta al Señor, acorde al reino al que pertenece este templo, ¿sí? Y debe de darse evidencia, como cual, pues recordemos lo que dice Gálatas 5:23, todos los frutos del Espíritu Santo. En este caso, este templo, que es lo que vamos a observar, qué es lo que va a decorar, o qué es lo que va, si quieren ustedes llamarlo de una forma, que es lo que debe de ocupar este templo, esta estructura. Pues nada más que miren el amor, la fe, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. Eso es lo que debe de habitar en este templo. Entonces a eso es lo que se le llama la restauración, no porque nos vayamos a reconstruir físicamente, no. Aquí hay una restauración, pero hablamos de una restauración espiritual. Miren, dice, la restauración de la iglesia como templo del Espíritu Santo, expresándose en una genuina adoración y en la verdadera manifestación de la presencia de Dios. Nosotros vivimos en esa constante presencia de Dios. Y Dios es santo, mis hermanos, entonces se tiene que ver en nosotros, ¿ok? Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta lo encontramos en 1 Corintios 3:16. Entonces, otro de los puntos de que tenemos que estar haciendo para establecer el reino de Dios aquí en la tierra es restaurar nuestro templo. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el último punto es el establecimiento del señorío de Cristo. Nos dice que la iglesia establece en todos los ámbitos el señorío de Jesucristo. Fíjense, la iglesia, o sea, tú y yo, establece en todos los ámbitos el señorío de Cristo. Señorío quiere decir el gobierno, ¿sí? Si es tu Señor, es el que te gobierna. Pero aquí nos dice que la iglesia establece en algunos ámbitos, no, en todos, o sea, en toda tu manera de vivir, ¿sí? Se va a establecer el gobierno de Dios. Y todos sus miembros, es decir, todos los discípulos, demuestran con sus vidas que Cristo tiene el control de todo. ¿Por qué a través de nuestras vidas se va a demostrar eso? Pues por cómo vivimos, mis hermanos, que no nos movemos, no hablamos, no pensamos, sino es conforme como dice Dios, conforme ha mandado nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que estemos en esa constante presencia con el Señor, y también el estar teniendo esa comunión íntima con Él y conociéndole a través de la Escritura, que es como lo conocemos. Entonces, ese establecimiento del señorío de Cristo no va a ser otra cosa más que con nuestro estilo de vida dar a conocer finalmente que Él es el que vive en nosotros y el que rige, el que me gobierna, y por lo tanto yo no hago nada que no sea conforme a su voluntad. Amén. Y aquí lo vemos en Filipenses 2:11, que nos dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y como tú y como yo creemos en nuestro Señor Jesucristo y hemos confesado que Él es el Señor, miren, es que ya nosotros nos sometemos a su gobierno, y al someternos a su gobierno, donde quiera que nosotros nos encontremos, nosotros nos comportamos conforme al reino al que pertenecemos.
al reino de Dios. ¿Y quién manda en el reino de Dios? Pues Dios. Y si Dios dice y nos da normas, estatutos, mandatos para que nosotros nos conduzcamos aquí en la tierra, así es como vamos a vivir, y como así vivimos, eso es lo que establecemos donde quiera que nos encontremos. Y miren, siendo firmes y viviendo de esa manera, donde nos paremos, establecemos el reino de Dios. Y toda potestad, toda tiniebla, todo aquello que es contrario a Dios, queda aniquilado. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en todo lugar en el que nosotros nos encontremos. Amén. Entonces, nuestra visión, recordemos, es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso lo vamos a estar haciendo a través de esa notificación a las potestades o a los principados, precisamente del reino, estar demostrando el reino a través de nuestra vida. Pero no podemos mostrar el reino de Dios con nuestra vida si no restauramos este templo, es decir, Dios en nosotros. Y a través de que Él es el que está en mí y que Él es el que me gobierna, establezco con mi estilo de vida que el que me gobierna y que mi Señor es el Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, este es el capítulo número 1, hermoso, pero contundente. Y mis hermanos, cualquier conocimiento, cualquier, pues sí, enseñanza, pero sin obra, lo único que va a hacer es meritita información. No puede haber transformación, no puede haber cambio si no aplicamos el conocimiento que el Señor nos está dando. Entonces, no nada más retengamos y seamos simplemente oidores y sabedores de la palabra, sino que debemos de ser oidores, sabedores, pero sobre todo ejecutores. Porque si no ejecutamos, no habrá transformación y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, pues no va a poder ser visible. ¿Qué puedes proyectar si tú no estás ejecutando? Tú puedes recitar, es más, te puedes aprender la escritura de memoria, si tienes muy buena memoria, pero si todo lo que está en la escritura tú no lo pones por obra, simplemente vas a seguir siendo la misma persona. Y una transformación no se va a dar en tu vida. Entonces, todo lo que el Señor nos habla, miren, comámoslo, hay que digerirlo para que todos esos nutrientes de esa palabra que nos da nuestro Señor se hagan evidentes a través de nuestra vida. Amén. El Señor les bendiga y seguimos en contacto. Y bueno, manos a la obra, recordemos, a estar haciendo conforme el Señor nos dice. Bendiciones, mis hermanos.